Hola, Mundo Ejecutivo, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos el placer de recibir a Beto Lastiri. Es dirigente de MIPYME por Puebla y contador de profesión. ¿Cómo estás, Beto? Bienvenido. ¿Qué tal, Damaris? Muy bien. ¿Y tú? Buenos días. Muy bien. Gracias por invitarme aquí a Mundo Ejecutivo. Para mí es un gusto poder platicar contigo y con toda la gente que sigue a este importante medio de comunicación. Muchísimas gracias, Beto, y feliz Día del Niño, por cierto. Sí, feliz Día del Niño. Hoy mi mamá me regaló un chocolate. Muy bien, es para recordar que todos llevamos un niño dentro, claro. Ese no hay que dejarlo nunca. Sí, nunca. Oye, Beto, pues me interesa muchísimo que nos compartas qué es y cómo funciona MIPYME por Puebla. Claro que sí, mira, te platico, si quieres te platico cómo nace desde la idea central de MIPYME por Puebla. Recordarle a todos que la micro, pequeña y mediana empresa es el mayor generador de empleo en nuestro estado. Más del 80% del empleo que se genera por estas unidades de negocio es de este sector, de la micro, pequeña y mediana. ¿Por qué decimos que hay que voltear a ver a la microempresa? Porque si lo transformas en datos económicos, la microempresa es el mayor campo de unidades económicas. ¿A qué voy con esto? Y a qué voy para que la gente lo entienda. Tortillerías, carnicerías, en todos lados tenemos microempresas. Todos empezamos como microempresarios. Sí, en un impulso de emprender, pero como microempresarios. Porque empieza una actividad económica como es un negocio, y tú mejor que nadie lo sabes, poco a poco. Entonces, ¿por qué nace MIPYME por Puebla? Porque tanto el gobierno como la sociedad sí deben de enfocar su atención a la productividad de estas unidades de negocio. Yo creo que nos estamos dejando llevar mucho por noticias, por contextos internacionales, que sí, claro que nos benefician y claro que la relocalización de industrias trae grandes empleos, pero debemos de tener muy claro que la productividad y rentabilidad de esa industria se va incluso afuera del país. ¿Te refieres al nearshoring famoso? Sí, que está estoy ahorita totalmente de acuerdo con él, pero sí debemos de tener un enfoque empezando por lo nacionalista, por lo que es de nosotros, que son nuestras empresas. Y este sector en su mayoría está conformado por las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Por eso nace todo esto, nace también de la mano y con el liderazgo del entonces senador en funciones Alejandro Armenta, conformando este colectivo ciudadano, y ya en este proceso lo estamos vinculando también de manera directa a él y a su trayectoria y discurso, porque nos entiende mucho este sector. Él tiene muy claro que se tiene que ver la economía de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como lo hemos visto por mucho tiempo, y las autoridades lo han visto por mucho tiempo beneficiando a empresas extranjeras. Lo que se debe de hacer y como se debe de ver es de abajo hacia arriba, priorizando la actividad y la productividad de las micro y de las pequeñas empresas principalmente. Es por eso que esto nace, es por eso que también ha tenido un impulso muy fuerte, porque a todo empresario y a toda persona quiere que le vaya bien, quiere que su negocio pueda crecer. Un joven emprendedor quiere salir de casa, quiere apoyar a su casa, quiere terminar sus estudios, quiere poco a poco y con sus posibilidades ir creciendo en lo económico. Y la vía del negocio siempre va a ser ese generador de empleo, ese generador de riqueza. El gobierno no es generador de empleos ni de riqueza. Los gobiernos tienen la obligación de crear las condiciones para que nosotros, los privados, podamos estar en un campo o en una oportunidad de poder crecer. Pero no es responsabilidad de las autoridades generar empleo. Esa riqueza nos toca a nosotros, los empresarios, pero
si se nos dan las herramientas, si mejoran temas de seguridad, si mejoran temas de infraestructura, si mejora capacitación y asesoría a este sector, pues es más probable que lo logremos. Y de estas herramientas que mencionas, ¿cuáles crees que son las más importantes sobre las que tenemos que trabajar para fortalecer todo lo que son las pymes? Sí, pues mira, nosotros estuvimos hicimos 30 foros regionales, estuvimos en todo el estado platicando con micro, pequeñas y medianas empresas del área turística, de servicios, de las maquiladoras, del ganado, del campo. O sea, hicimos un buen estudio de mercado. Y el 90% de las exigencias de este sector recae en capacitación y asesoría. Okay. Porque a veces no sabemos cómo cobrar con tarjeta, a veces no sabemos cómo redactar un contrato completo, a veces no sabemos cómo contratar a una persona, porque esos son los problemas que enfrentan principalmente la microempresa en asesoría y capacitación. Es por eso que también nosotros estamos proponiendo en todos estos foros que hicimos, estaban padres porque te platico un poco, la gente participaba. Hacíamos mesas de análisis de seguridad, crecimiento económico, agua, que ahorita es un tema prioritario en todo el país y en el estado, turismo, servicios básicos, shalala. Entonces los asistentes se sentaban en la mesa que ellos quisieran aportar y ellos redactaban opciones o propuestas más aterrizadas a su región para poder cambiar o modificar en favorable la actividad económica. Y el 90% de estas ideas pues, recaen en asesoría y capacitación, porque sí es evidente que este sector está apenas consolidándose. Está en esa estadística de al primer año el 33% de las empresas mueren. Así es. Y en un rango de 5 años solo el 35% logra pasar esos 5 años que el mercado marca como consolidarse, consolidar tus clientes, saber qué onda con tus proveedores, costear correctamente, como que encontrarle el mismo chiste a tu propio negocio, ¿no? Sí, porque muchos negocios nacen de una idea, ¿no? O sea, claro. Es una idea y vamos a ponerla en práctica, pero detrás no hay como un plan financiero, un plan de negocios. Entonces creo que sobre la marcha vas descubriendo qué es lo que se requiere y eso a lo mejor nos resta tiempo de poder estabilizar el negocio y que sea ya que tengamos un retorno de inversión. Entonces pasar ese proceso, si hubiera esa capacitación antes de, creo que nos ayudaría muchísimo. Sí, mira, las 3 propuestas generales que saca este colectivo de, más bien, la gente que nos estuvo ayudando, que fue un contacto con más de 5,000 personas en estos 30 foros. Principalmente es ese programa de capacitación y asesoría que ya estábamos platicando. También en el tema de emprendedores, el tema de incubar las empresas. La incubación de empresas es algo que nos estuvieron comentando en todas partes, principalmente los jóvenes. Porque como comentas ahorita, son ideas, pero más que ideas son sueños. Y un joven tiene muchos sueños y tiene mucha ilusión, pero el reto es pasar de un sueño a un negocio, que no está nada fácil. No. Porque a mí me gusta decir, y siempre que me invitan a algunas universidades o pláticas con jóvenes, los negocios a veces son como la novia o el novio tóxico. A veces te gusta mucho y tienes tu venda en los ojitos y no te das cuenta pues, que por ahí no es, ¿no? Y estás enamorado de tu negocio y dices, me rompo la madre porque es mi idea y es mi sueño y lo amo y vamos a ser felices juntos y
Y no. O sea, la incubación de los sueños tiene mucho que ver en que te dejes de escuchar a ti, en que dejes de escuchar a tu grupo cercano y empieces a escuchar al mercado. El mercado, es correcto. A tu cliente potencial. Pero ese es un reto que a nosotros los jóvenes nos cuesta muchísimo trabajo, porque pues, somos muy sentimentales, somos muy pasionales, apenas estamos aprendiendo justamente a ese control emocional que tiene que ver un sueño, porque ese sueño, imagínate, trae esperanzas para ti, trae ilusiones, trae metas económicas, profesionales, y que de repente digas, pues no, te fue mal, perdiste dinero, no era acá, sí es un paso que cuesta trabajo superar. Y por eso también en estadística, la gente que emprende y falla es muy poca la que vuelve a emprender. Sí. Porque dice, ¿sabes qué? Pues ya me fue mal. Ya me fue mal, ya no la armé, o no es para mí, o no sé hacer las cosas, o a veces temas de inseguridad personal, ¿no? Entonces, por eso, sí, a mí me encanta decir que los emprendedores somos muy emocionales. Somos muy sentimentales, somos, pues cualquier cosa sí nos puede llegar a pegar. Y por eso hago esta referencia al tema, pues, de las relaciones, porque a veces pasa igual en una relación, ¿no? Y no la quieres soltar. Y no la quieres soltar y estás de necio o necia, que es acá, y no lo es. Simplemente el mercado te está diciendo, compadre, comadre, ahí no es. Creo que lo que mencionas es muy cierto. A veces crees que tu idea o tu plan de negocio es el mejor para... Es el mejor. Y resulta que no. Por eso hay que hacer toda una investigación de mercado, claro, para poder conocer y saber si el producto o servicio que tú estás ofreciendo o creando realmente lo quiere, claro, lo quiere el cliente, ¿no? El cliente final. Y en este caso... hay incubadoras, ¿no? Pero normalmente son privadas. Exacto, son privadas. Sí. La gente que no tiene el acceso, ¿no? a estas universidades o estos centros privados, estoy pensando que podrían ustedes crear o generar un claro, centro de incubación que sea del gobierno y que dé todo este apoyo y soporte y capacitación, y que sea algo que se mantenga a un largo plazo, ¿no? Porque también estamos hablando de, no es solo el gobierno que entra, sino que qué proyectos funcionan, claro, y generan beneficios que puedan mantenerse muy independiente de un, sí, partido, de un candidato o el gobierno que esté en curso. Sí, porque inmediatamente cuando comentas al joven emprendedor que primero debe de estudiar el mercado, te dice, sí, mano, pero pues, ¿cuánto me va a costar eso? Y efectivamente un estudio de mercado no baja de 30,000 pesos, 20,000, 30,000 pesos. Yéndonos a lo más... A lo más básico. ¿No? Y un emprendedor ni siquiera lo tiene contemplado, y ese recurso pues es prácticamente con lo que estás empezando. Entonces sí debe de haber pues una incubadora pública donde se involucre pues gobiernos municipales, estatales, también con la ayuda y asesoría de universidades públicas. Y también empresarios, ¿no? Claro. O sea, hacer esa aportación social de compartir experiencia y capacitación. Totalmente. Para contribuir al crecimiento de una sociedad, quiero Totalmente, pensar. Sí. Y ahí es donde encaja perfectamente la línea discursiva de Alejandro Armenta en la redistribución de la riqueza, que lo pone él como eje central de su plan de gobierno, porque sí debe de existir esta redistribución de la riqueza, de ver al revés la economía, de ver primero este grupo de emprendedores, de ver primero a los microempresarios, que si los capacitas y los asesoras pueden ser pequeños en 5 años, que eso te representa una derrama y una generación de empleos brutal, porque les voy a dar un dato. Estamos aquí en el área metropolitana de la ciudad de Puebla. Aquí en el área metropolitana de la ciudad de Puebla, que incluye a la ciudad de Puebla, pero también a municipios vecinos como Las Cholulas, Coronango, Cuautlancingo, etc.,
Del 100% de las empresas, el 94% son microempresas. 94%. Ok. Pero ya tenemos eso, o sea, del pastel, 94% son micro. Uh-huh. Pero si agarramos otro pastel, que es el pastel de la productividad, y decimos, bueno, este 94%, ¿cuánto produce? Baja al 16%. No, o sea, es muy poco para el 16 del 94%. Para el mercado tan grande que somos las micros, uh-huh, tener una producción del 16 es muy poco. Uh-huh. Y ahí está el reto. O sea, si haces productivo ese 94%, sí, claro, estás hablando de un crecimiento y una generación de empleos sin precedentes. Es en serio, ¿eh? Porque también algo súper interesante, a mí me encanta este concepto económico de las microempresas. A diferencia de las grandes, vamos a pensar que una grande es una empresa no mexicana, uh-huh, que se establece en Puebla, pero lo malo de las industrias grandes, empresas grandes, es de que en la economía hay tres conceptos. Uno que es lo que produces. Vamos a hacer, ¿te parece si hacemos un pequeño análisis? Sí, por favor. Haz de cuenta que yo soy panadero, uh-huh, y tú vendes queso. Ok. Y supongamos que el pan lleva queso, uh-huh, como en Zacatlán. Uh-huh. Como en Zacatlán. Si yo soy panadero, mi producción es de pan, pero tendría un consumo intermedio, que es el queso que tú me vendes. Uh-huh. Esta relación que estaríamos teniendo tú y yo es de que tú me provees a mí un consumo intermedio. Uh-huh. Ahora, si yo, como panadero, crece mi actividad económica por algún incentivo gubernamental, por alguna asesoría, capacitación, por alguna tasa de financiamiento muy baja, uh-huh, te voy a hacer crecer a ti. Porque nuestros consumos, nuestras actividades van ligadas. Eso es algo padrísimo de las microempresas. No pasa en las grandes porque la proveeduría de las grandes siempre viene del extranjero. Uh-huh. Y también proveedores más grandes, muchísimo, ¿no? más cosas. Sí. Lo que es muy interesante la micro, y tú lo puedes ver en una colonia, en una calle, cuando una microempresa empieza a crecer, y ya no es micro, ya es pequeña, y ya es mediana, ya es el bodeguero de la colonia. Uh-huh. Y toda la colonia empieza a crecer. Una, porque está generando más empleos, y dos, porque tiene consumos intermedios de manera local, uh-huh, que le va a comprar o que va a arreglar su camioneta en la vulcanizadora de la esquina, y entonces sí, todo se va a ir generando empieza local. Exactamente una red de consumo muy interesante, uh-huh, que generan principalmente las micros. Entonces, por eso es algo muy, muy interesante este análisis, porque están esos tres conceptos económicos que es muy fácil de entender: la producción bruta total, uh-huh, el consumo intermedio que estaríamos teniendo tú y yo, uh-huh, y si le resto a mi producción mi consumo intermedio, tendría el valor agregado que le estoy dando como panadero a mi pan. Y también es un dato padre, porque ahí puedes ver qué tanto valor le estás agregando a tus productos y servicios, y entre más valor le agregues, pues más lana te tienes que estar ganando. Claro, y esto también nos lleva al tema de las empresas que permitimos que lleguen a invertir aquí tendrían que funcionar en base, claro, a esa estructura económica de productos, de proveeduría, sí, pero siempre beneficiando al país, ¿no? Claro. Beneficiando a nuestras empresas, y sí, no algo que llegue y, como dices, importe todo y que lo que nosotros tenemos en el país, claro, no se maneje. Sí, yo creo que sí es una ruta muy viable de empezar a ver las cosas al revés. Sí. Porque primero vamos nosotros. Así es. Primero vamos los microempresarios, los emprendedores, los que sudamos día a día que caiga o no la venta. Por eso es muy importante que también desde el gobierno y
agradezco mucho a la persona que también me hizo ponerme, o que me puso más en contexto, que fue el embajador de la India en México. Estuvimos con él hace 2 semanas. Sí, tuve oportunidad de estar ahí con ustedes. Tuvimos muy interesante. el foro de Financiando el Futuro, y él explicaba, a ver, en la India lo que hace el gobierno de la India tiene una red de proveeduría exclusiva de MIPYMES. O sea que si tú vendes pan y el gobierno de la India quiere pan, te lo va a comprar a ti microempresa. Porque el gobierno debe ser el primero que empiece a fortalecer esa base productiva. Yo te escucho y lo veo y tuve oportunidad de escuchar esa conferencia, de estar con ustedes, y pienso yo pertenezco a Networking, ¿no? Entonces estamos ahí generando alianzas, y esas alianzas generan ventas, y esas ventas generan desarrollo. Entonces, claro que funciona esa sinergia entre empresas, ¿no? Y el tema de intermediarios también. Sí. Entonces creo, pues es un proyecto realmente con mucho objetivo, Beto. Espero y te deseo mucho éxito. Sí, hay mucho por hacer. Demasiado, Y poco tiempo, ¿no? De repente el tiempo creo que no alcanza, pero yo creo que con objetivos muy claros todo se puede hacer en tiempos. Sí, y le estamos echando muchas ganas, porque desde mi punto de vista es lo correcto. Es lo necesario, porque pues ya nos toca a esta área productiva crecer, y obviamente es nuestro boleto crecer o no, pero imagínate, si se generan condiciones más favorables, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Y le tenemos que pegar, porque pues estamos preparados para ello. Y el empresario siempre, pues no se rinde. O sea, es un impulso muy padre, porque a pesar de los retos, el empresario sigue caminando, y tiene un mes malo, y él piensa cómo ya perdí un round, pero el próximo lo tengo que ganar, porque si no me van a noquear. Y no me puedo caer en este momento. Sí. Entonces creo que es un impulso muy interesante, esa cultura de no rendirse, de no rajarse. Sin embargo, sí necesitamos las condiciones para poder emprender, poder florecer. O hacer crecer. O hacer crecer, claro. Está, ¿no? Y estás hablando de la base productiva del país. O sea, no le estamos hablando a un 3-4%. No. Le estamos hablando a toda esa base productiva que se autoemplea en muchas ocasiones, que no tiene empleados, pero sí se autoemplea y lleva sustento a casa, de esos negocios que tienen 2-3 empleados, también negocios que no están en la formalidad y no quieren meterse a la formalidad, porque el poco dinero que ganan se va en impuestos. Se va en impuestos, se va en un contrato laboral, se va en asegurar un empleado. Entonces sí se debe de pensar al revés, y también desde una óptica nacional. Es forzoso. Si el Estado, el gobierno, ahorca a este sector productivo, lo único que hace es limitar, a lo mejor sin darse cuenta, limitar su crecimiento o ponerles un tope. Así es. Y si lo ves al revés y se entiende al revés, pues no les pongas tope o ponles tope ya que hayan pasado o no tope, porque se escucha feo, pero pues ya cóbrales con normalidad cuando ya. Claro, ese es el tema de los apoyos, incentivos, ¿no? Que ya puedas crecer y que puedas pagar tus impuestos y lo que nos corresponde, que también se tienen que ver siempre reflejados, y que sigas teniendo un crecimiento, ¿no? Entonces eso genera una cultura diferente al no querer o seguir en la informalidad y no pasarte del otro lado. Ok, Beto, pues ya para cerrar la entrevista, que yo podría seguir platicando aquí contigo
un rato más. Me gustaría que me dijeras cuál es tu sueño. ¿Cuál es tu sueño? Pues mi sueño es consolidarme. Bueno, uno de muchos me imagino que debes de tener, pero sí, mira, vámonos por el tema profesional. Claro, mira, mi sueño profesional es, pues yo también tengo actividad económica y estoy en un proceso de conocerme, porque eso es difícil, ¿eh? Así es. No te conoces cuando emprendes, cuando tienes un negocio, te vas conociendo y vas conociendo que a lo mejor no eres como tú pensabas que eras, ¿no? Así es. Y yo creo que mi sueño a corto plazo pues es lograr consolidarme en estos proyectos que los hago con mucha pasión, en el tema empresarial privado y en el tema público que me encanta, pues es que todas estas ideas sí se ejecuten. O sea, es mi principal sueño en este momento, que todo este esfuerzo colectivo, porque somos un gran equipo y muchísima gente participó en todo el estado, que este sueño colectivo de esta masa productiva sí se cumpla y sí podamos tener un escenario pues, más próspero para este sector económico. Es mi sueño, es lo que anhelo de manera muy fuerte. Porque, repito, pues ya le toca a este sector económico florecer, crecer y prosperar. Claro, prosperidad para todos. Creo que eso parece un sueño, pero no es un sueño, sí es posible. Claro. ¿No? Y me gustaría que me dijeras, si pudieras elegir solo una palabra que te definiera, ¿cuál elegirías? Yo creo que, pues, liderazgo. Ok, sí, me gusta esa liderazgo es muy importante. ¿Qué le dirías a Beto en 10 años? Porque esta entrevista la podrías ver en 10 años. Pues no te agüites, lo vas a lograr. Eso es todo. Y vela en 10 años, por favor, Beto. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Un placer escucharte y pues los mejores éxitos. Igualmente. ¿no? Y deseos. Lo mejor de lo mejor. Así es. Gracias. Gracias a ti.